Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, mi nombre es Percy Roca. Junto con mi esposa Anita y mi familia servimos al Señor en Argentina, sirviendo en la iglesia local en San Miguel del Monte y en Palabra de Vida. La hora silenciosa hoy se encuentra en Marcos 13 del 14 al 23. Te invito a leerlo juntos y luego a sacar algunas aplicaciones para nuestras vidas. Dice así: pero cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Ay de las que estén encinta y las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días será de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios hizo. Hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero vosotros tened cuidado, os lo he dicho todo de antemano. Recordemos que los discípulos habían preguntado al inicio del capítulo: Señor, dinos, ¿cuándo será esto? ¿Y cuál será la señal cuando todas estas cosas estén por realizarse? Y Jesús le había mostrado que se habrían de producir muchas perturbaciones, guerras, rumores de guerras, terremotos, pero sin embargo esto no indicaba el fin. Más bien, es el comienzo de los dolores de parto. También había predicho que transcurriría un largo periodo de proclamación del Evangelio antes del día de su regreso. Y les exhortó a los discípulos a estar firmes aunque la oposición contra ellos viniera de sus propias familias. Repentinamente, hay un cambio desde la frase «pero aún no es el fin» a otra frase que sí marca una señal evidente del fin, que dice «pero ahora, cuando vean la abominación desoladora». Y añade «del que habló el profeta Daniel», y aunque no lo dice, queda implícito que cuando vean esto, entonces vendría el fin. Entonces, haciendo la comparación que nos pide con el profeta Daniel, cuando habla de la abominación desoladora se refiere al sacrilegio o falta de respeto deliberada de realizar un sacrificio a un ídolo dentro del templo. Y aquí, por lo menos, hubieron dos cumplimientos. Uno en el siglo II a.C., donde un invasor sacrificó un cerdo en un altar pagano a su dios falso, allí en el templo. Pero también se alude ahí en Lucas, el capítulo 21, a la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo en el año 70. Pero aquí en Marcos debemos notar que Jesús está llevando su mensaje profético a la mitad del periodo de la tribulación, conocido como la Gran Tribulación. En ese momento, el gobernador mundial, en ese tiempo, promoverá una adoración obligatoria a este ídolo o la pena capital por no hacerlo. Por ello, los que leen las Escrituras y crean en ella sabrán que es el momento de huir de Judea. No habrá tiempo para volverse atrás por sus pertenencias, y porque comenzará un periodo de persecución como no lo ha habido nunca antes. Por eso, en medio de esta situación, el pueblo de Israel es llamado a la acción inmediata. El que esté en la azotea ni siquiera baje a la casa para llevarse nada, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. En medio de esto, Marcos nos muestra el corazón del Señor Jesús, que se ve profundamente afectado por dos consideraciones. La primera, la angustia por las mujeres, y la segunda, las dificultades para viajar en invierno. Dice, ay de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días. La mujer fue creada al final de todo como la corona de la creación de Dios. Pero en tiempos en que la mujer era desestimada por muchos, incluso despreciada, fue Jesús quien mostró una bondad especial para con las viudas, una bondad especial para con las mujeres que estaban acompañándolo en su ministerio, o aquellas que habían vivido en pecado. Inclusive en la hora de su agonía final, una bondad especial para con su madre. La mujer en el día de hoy no debe dirigirse a una religión, ni a este o aquel movimiento extremista,
sino que debe buscar a Cristo para hallar en Él su identidad, consejo, ayuda y consuelo. Así como todo aquel que se acerca a Cristo también hallará seguridad en Él. En el versículo 19 dice: serán días de tribulación como no las ha habido antes. Será un tiempo de tribulación mayor que nada de lo sucedido en el pasado o en el futuro. Es la gran tribulación. Jesús está hablando de una tribulación que caracteriza aquellos días específicos, antes de que Él regrese nuevamente a la tierra. Se refiere a un periodo concreto de angustia, único en su intensidad, de breve duración, que ocurrirá, como dijimos, inmediatamente antes de su regreso. Se trata de un breve periodo o de un poco de tiempo, también mencionado ahí en Apocalipsis el capítulo 20. Observamos que el lenguaje que utiliza Marcos de la tribulación nos habla del carácter primario judío. Leemos acerca del templo, leemos de Judea, leemos de la angustia de Jacob, y aquí en el versículo 20 habla de los escogidos, que muy probablemente se refiere a Israel y a todos aquellos que creerán en Cristo en medio de la tribulación. La iglesia ya no está aquí en este panorama. Habrá sido llevada al cielo antes del comienzo de la tribulación. De hecho, las catástrofes serán de tal magnitud en este tiempo que si Dios no acortare los días, dice aquí los versículos, de alguna manera no sobreviviría ninguna vida. En este principio podemos también nosotros descansar que los periodos de tribulación no duran mucho, sino que son acortados de parte de Dios. En nuestra vida diaria, en nuestro tiempo, en la iglesia, también Dios sabe cuánto tiempo podemos permanecer en tribulación, hasta que Él haya cumplido su propósito en nosotros. Nos aflige por un corto periodo, así como dice su palabra ahí en Lamentaciones 3, porque el Señor no desecha a nadie para siempre, aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable. Ahora, en el versículo 21 y 22 del capítulo 13 de Marcos, dice que la gran tribulación dará una nueva oportunidad del surgimiento de falsos mesías. La gente se encontrará tan desesperada que se volverán a cualquiera que les prometa seguridad. Aunque estos falsos cristos lleven a cabo maravillas sobrenaturales, los elegidos no podrán ser engañados. El Maestro está enseñando a sus discípulos que cuando llegue la prueba de fuego, no podrán decir: ¿qué cosa más extraña? Él les dice: se los estoy diciendo. No podrán preguntarse: ¿por qué no nos preparó el Señor para esto? ¿O por qué no nos puso en guardia? Al cumplirse los sucesos preliminares, los discípulos no se sentirán indebidamente perturbados porque no estaban advertidos con anticipación. En realidad, su fe será más fuerte aún. Por eso, mientras estudiamos la profecía bíblica, el hecho de que cada una de las profecías que tenían que cumplirse hasta el día de hoy ya se cumplieron, representa uno de los argumentos más contundentes que la Biblia es la palabra de Dios y que por eso podemos confiar en ella. Pero también nos asegura de que Dios sabe lo que pasará en el futuro y que controla la historia humana y la está llevando hacia el destino que Él mismo ha determinado. Isaías 37:26 dice: ¿pero acaso no has oído? Yo lo decidí hace mucho tiempo, hace mucho que lo planifiqué y ahora lo llevo a cabo. Por eso, cuando estamos frente a la profecía de los tiempos finales, nos debe dar el enfoque de cumplir la gran comisión que nos fue encomendada por Cristo, pero además fortalecer nuestra fe en tiempos de tribulación o prueba, confiando en quien tiene absoluto control de nuestro futuro. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.